le decía yo, Fuentes Contreras está a la velocidad de la luz, así que hay que aprovechar el tiempo. Profe, ¿por qué se ríe de mi engendro? Porque, hombre? mira, Fernando, yo creo que ya es anacrónico hablar de izquierda y de derecha. Sí, hay políticos que también dicen lo mismo, ¿eh? Porque al final, mira, si tú analizas los orígenes del neopopulismo que está viviendo Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, los orígenes son el populismo de mediados del siglo XX. En derecha y en izquierda, ¿no? Claro, que en realidad tienen sus orígenes en Alemania, Italia y España. Sí. Y no te olvides que cuando Perón llega a la Argentina el 73, ¿no? A él lo recibe un movimiento de izquierdistas y derechistas, de fascistas de la derecha más católica, recalcitrante, y gente vinculada a la guerrilla de izquierda, y todos eran peronistas, ¿no? Por eso en Argentina siempre se habla de que todos son peronistas, porque es la izquierda, la derecha, el centro. Bueno, no todos. Y tiene que ver, no todos, los pocos que quedaron en... No, pero a lo que voy es que esos orígenes son importantes, porque lo que vemos más bien son la misma apelación a los discursos, ¿no? Uno pone a Hitler y escucha a Hitler en alemán. El maestro del populismo. Exacto, ¿no? O al Duque, ¿no? Y después lo pone a un Alan García en Perú, o a un Maduro o a un Correa, ¿no? Es que en realidad se trata de movilizar masas, ¿no? Y no pero cuando la derecha empieza a ver estas prácticas, y les decía yo en el acuerdo comercial, las masajea ahí para medio cambiarles un poquito la forma, pero las trae de esta izquierda populista latinoamericana. Pero mira, en realidad, si tú te fijas en lo que hizo Alberto Fujimori en Perú, el primero bajo la democracia, ¿no? Que cierra el Parlamento, cambia la Constitución, reinterpreta la Constitución, utiliza las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana, intenta reelegirse y es uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú. Ese es el modelo, eso es lo que el gran autor Guillermo O'Donnell llamaba las democracias delegativas, viendo a Fujimori y a Menem, ¿no? Los que aprenden de eso son precisamente los de la izquierda, ¿no? A los que ahora denominamos la izquierda del socialismo del siglo XXI. Yo creo que el fenómeno también de fondo que hay que tomar en cuenta es que la democracia está sufriendo una crisis en América Latina. Vivimos una primavera democrática, cayeron las dictaduras militares del Cono Sur, México salió del PRI, parecía que veníamos un momento diferente. Pero los pueblos se han desencantado de los resultados. Alfonsín, cuando asume el poder en Argentina, dijo, con la democracia se come, se cura y todo lo demás. Y resulta que no es verdad, que la democracia no hace eso. La democracia lo único que te hace es darte los instrumentos para que tú lleves al país hacia donde lo quieras llevar. Y si lo llevas mal, no es problema de la democracia. Pero los pueblos tienden a echarle la culpa y entonces buscan alternativas por la izquierda, por la derecha, si es que esos nombres efectivamente algún valor todavía tienen. Eso no importa a las masas. A las masas lo que le importa es que les están ofreciendo una solución aparente a este fracaso de este modelo. Y yo creo que eso es un fenómeno internacional, no es solo de América Latina. Creo que otros países también viven algo parecido. Y lo vemos en el caso de Italia, por ejemplo. Por eso decimos, no es tanto del socialismo, sino es de la estrategia de los candidatos a buscar el tema popular, el tema que sabe que va a movilizar a la gente. En Estados Unidos el tema de la inmigración, por ejemplo, van a entrar, nos van a invadir y nos van a superar en número, y es la razón por la que la base americana anglo dijo no queremos tantos inmigrantes, porque salen con un tema que está movilizando a la mayoría. En el caso de Brasil, tenemos que combatir la corrupción, tenemos que salir con las estrategias y las promesas más radicales, hasta revertir leyes. Bolsonaro tampoco es que... O sea, no fue tan populista que digamos. Es decir, hubo unas posturas de Bolsonaro que son recalcitrantes, radicales, con la comunidad LGBT, con la misma mujer. O sea, pero esa es parte del por eso es lo que te digo, o sea, no tiene que ver con lo populismo. El buscar un malo, el buscar un tema que tiene la culpa de todo lo que nos está pasando, es parte de la fórmula populista. Sí, y además siempre tienes que tener alguien a quien echarle la culpa de lo que está pasando. Pero a ver, cuando Evo Morales, ¿qué va a ser la transición? Porque están hablando de temas populistas, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero ¿qué tiene de popular lo que está intentando hacer Evo Morales? Es decir, como estrategia, el 21 de febrero de 2016 le dice a la gente, no queremos una reforma a la Constitución para que usted pueda volver a reelegirse. Evo Morales hoy, contra toda la impopularidad que eso le pueda generar,
está yendo hacia adelante. No a lo que voy es que no necesariamente el populista cuida siempre las formas para tocar el tema que le dé popularidad. O sea, No, las cuida para llegar. Y una vez que las cuida para llegar. Y estamos hablando de los candidatos que las cuida para llegar. Evo ya está y Evo se quiere perpetuar. Entonces ya no le importa presentar una medida populista. Él se quiere perpetuar. Puso 2 veces a elección si querían y si le permitían la reelección y le dijeron que no. Y ahora supuestamente se va a consultar a las leyes internacionales y la gente le dice que no. Pero es que ahí fue... son 2 etapas. El Tribunal Constitucional... Bueno, el profe me puede corregir. El Tribunal Constitucional es el primero que aprueba precisamente la reforma y que la gente está confundida, está en la luna. No es el Tribunal Supremo Electoral al que hoy le están yendo a manifestar. No, fue el Tribunal Constitucional el que lo habilitó. El Tribunal Supremo Electoral tiene que seguir lo que ha decidido el Constitucional. Por eso es que lo habilitan, porque ya se había hecho una reforma que la gente había dicho no. Ahí es donde está el medio del asunto. Pero de ahí después me voy al sistema interamericano. Pero dígame. Sí, mira, Fernando, lo de Bolivia, otra vez, volviendo a lo que dijimos hace un momento, ¿no? Estos son proyectos autoritarios que llegan por la vía electoral, como decía Fernanda, ¿no? Que la mayoría de los populismos, los del siglo XX en Europa, como los populismos latinoamericanos, llegan por la vía electoral. Una vez que llegan, quieren cambiar las reglas. Quieren refundar los países. Y lo lamentable y lo triste es que en cada país, ¿no? Los que básicamente entronan a estos movimientos son las clases medias y ciertos grupos de la élite boliviana, en este caso, ¿no? Que básicamente apoyan la reforma constitucional, ganan muchísimo dinero los empresarios, particularmente del este, los famosos separatistas los que fueron acusados de... Ortega logra los consensos porque es la clase empresarial. Entonces, lo que ha sucedido, a diferencia de Venezuela, que es importante reconocerlo, ¿no? Bolivia en los últimos 12 años, en realidad hasta el 2013, tuvo un proceso de crecimiento económico muy importante, basado en la exportación de commodities. El 2013 llega la crisis como en todo lado y lo que hace este gobierno está gastando las reservas internacionales que llegaron a niveles históricamente altos. Ellos veían esta crisis y para perpetuarse, ellos pensaban que podían cambiar, ellos pensaban que iban a ganar ese referéndum por mucho. ¿Ya? Lo perdieron. Y lo perdieron. ¿Y lo perdieron por qué? Porque al igual que todos los regímenes populistas recientes, tienen una crisis no solo, yo diría, de morales, ¿no? Sino de moral, mejor dicho, no de morales, sino de moral. Es el gobierno más corrupto de la historia de Bolivia. O sea, igual que lo ha sido el gobierno de Maduro. Esta gente que llega con la bandera de la lucha anticorrupción, lo que han hecho en estos países... Profe, pero es que normalmente todos los gobiernos terminan dándonos la sorpresa de que fueron corruptos y nos enteramos casi al final de sus mandatos o durante el mandato o al final, pero en algún momento nos enteramos. Odebrecht nos vino a decir, todos los gobiernos latinoamericanos son corruptos, ¿no? Ahí está la prueba. Voy a hacer pausa, voy a regresar con el sistema interamericano, con el tema de Bolivia, y le quiero preguntar a Emilio Palacio, que tiene buena experiencia con el sistema interamericano por todo lo que tuvo que pasar allá en el Ecuador y acá en los Estados Unidos, porque Bolivia o el Tribunal Constitucional se apoya en el artículo 23 del Acuerdo de San José. Y entonces hace un derecho humano el que tú puedas elegirte, aunque seas presidente 40 veces, pero es tu derecho humano volver a hacerlo. Y ahí es donde yo digo, ¿para qué demonios sirven entonces los organismos internacionales? Porque si se hace una interpretación desde el seno de la Corte Interamericana, pueden quedar muy claras las cosas, ¿no? Pero hablamos después de la pausa, si te parece, ¿no? Sí, claro. Está pensando. Es que estás dando como un hecho que se va a pronunciar a favor o le ven... No, es que el problema es que no se ha pronunciado. Vamos a seguir platicando de lo de la... Soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global. Entonces
Estamos de vuelta, estábamos aquí platicando de lo de la comisión de la CIDH primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que recibe a los representantes de la sociedad civil y al gobierno boliviano para hablar acerca de esta controversia sobre el artículo 23 del Acuerdo de San José, que es en el que se apoya el Tribunal Constitucional para habilitar a Evo Morales, que habla de que ellos lo resumen como que es un derecho humano el que yo me pueda postular. La Constitución boliviana deja claro 2 mandatos consecutivos y te vas. Entonces ellos están haciendo esto supraconstitucional. La última palabra aquí la podría tener de inmediato la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sin embargo la CIDH dice, por el momento nosotros no vamos a fijar postura, ¿eh? Entonces, ¿cuándo llegan? ¿Llegan tarde? ¿O por qué no se activa el sistema interamericano, Emilio? Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte también están pasando un momento muy difícil. Toda esta oleada antidemocrática que se dio en América Latina, nosotros los demócratas de América Latina buscamos refugio en la Comisión, y eso hizo que estos gobiernos diseñen una estrategia específica para golpear y quitarle piso a los 2 organismos, empezando por quitarle presupuesto, por no pagar las cuotas, etcétera, etcétera, por infiltrar elementos, porque estos gobiernos también ya han puesto gente en estas comisiones y en la propia Corte. Nosotros tenemos un ecuatoriano en la Corte que es una vergüenza para el Ecuador que esté allí. No voy a hablar de eso porque me extiendo mucho. Y entonces tenemos que entender que la Corte tampoco tiene una correlación de fuerzas favorable y que tiene que actuar con cuidado. Yo creo que la Comisión se va a pronunciar de una manera positiva, pero también entiendo de que está haciéndolo con cuidado para no darle paso. El sistema fue reformado. No nos damos cuenta de eso. No se hizo lo que Maduro y Correa querían, afortunadamente, pero hubo que introducirle reformas, no les quedó más, que debilitaron a la Comisión. Y eso es lo que creo que estamos pagando el precio de eso. Es el momento de revertirlo con estos cambios que se están dando en el futuro de la Comisión, que tenga más poder y más capacidad de decidir. Profe, ¿usted cree que una interpretación... diría reinterpretación del 23 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría frenar a Evo? No. No, ¿verdad? No, yo no creo. O sea, que lo hemos visto en varios casos ya, ¿no? O sea, en general el sistema interamericano, incluida Corte, OEA o lo que tú quieras, no tienen capacidad, pueden tomar decisiones, resoluciones, etcétera, no tienen capacidad de influir en el comportamiento de diferentes regímenes. Y yo creo que eso es lo que entendió Evo, y por eso es que ha apretado el acelerador y no va a dar marcha atrás, ¿no? Porque va a poner a gente en la calle, él tiene la capacidad de movilización para grupos de choque, para frenar a la movilización de la oposición, él tiene el control de todos los poderes del Estado y tiene el control de los militares y de la policía. Entonces, yo no veo la posibilidad de que una acción de alguien afuera tenga un impacto. Y a propósito, ¿no? Creo que es importante señalar lo siguiente. No estamos hablando solo de Ortega y de la izquierda que hace esto. Lo vimos con Juan Orlando, en Honduras. Y lo estamos a punto de ver en República Dominicana. También. ¿No? Donde el presidente Medina seguramente va a obtener su decisión, su motivación de cambiar la Constitución para hacerse reelegir. O sea, ya cambió la Constitución hace 2 años. Quiere volver a cambiar la Constitución para hacerse reelegir por un 3er mandato. Entonces, yo creo que, y a propósito, con la misma argumentación, ¿no? Sí, más claro. o menos que es un derecho humano a ser candidato indefinidamente. Encontraron lo que dicen aquí en Estados Unidos el loophole, el agujero legal en el 23, se lo interpretan como quieren. Maffer, voy a hacer pausa, ¿sabes? Te vi que agarrabas aire. Voy a hacer pausa. Ahora después. Regreso en un momento con más efectos especiales.